Receptores de FM. Un receptor de frecuencia modulada tiene una ganancia K que relaciona la variación de frecuencia de entrada con la tensión de salida. Es decir, si la frecuencia de entrada varía, el voltaje de salida también debe variar de manera lineal. Es decir, proporcionalmente. Lo que se debe hacer entonces para demodular una señal de FM es encontrar un circuito con estas características. Estos son los discriminadores de frecuencias. Estos discriminadores convierten la FM en AM y a continuación demodulan la envolvente de AM con detectores convencionales de picos. También, la mayor parte de los discriminadores de frecuencias requieren un inversor de fase de 180 grados, un circuito sumador y uno o más circuitos dependientes de frecuencias. El más básico es el detector por pendiente. Este no es más que un filtro pasabanda, donde la tensión de salida depende de la frecuencia de la entrada. El problema de este circuito es que la salida también depende de la tensión de entrada, además de la frecuencia, lo que provoca distorsión. Además, la curva de respuesta se ve que es poco lineal, por lo que el rango de utilidad se restringe a la parte donde el gráfico aparece con una línea recta 45 grados, lo que indica linealidad. Si bien este circuito es poco práctico y provoca mucha distorsión, es una parte básica de discriminadores más complejos y mejores. Detector por pendiente balanceado. Este solo consiste en dos detectores no balanceados conectados en paralelo. Puede verse que la tensión de salida varía no solo positivamente, sino que también negativamente. Esto mejora la señal de AM que obtendremos a la salida, y por lo tanto, mejora la calidad de la demodulación. Además, vemos que su respuesta es más recta comparada con el circuito anterior. Este circuito se calibra inyectando una señal igual a la frecuencia intermedia de la señal que querramos demodular. Luego se ajustan los capacitores variables hasta que la señal de salida sea igual a 0. Discriminador de Foster-Celet. Si bien la curva de salida es idéntica, permite tener a la salida una señal con respecto a masa, por lo que no son necesarios circuitos para adecuar la señal de salida, como en el circuito anterior. Aunque añade mejoras con respecto a los circuitos anteriores, la tensión de salida sigue variando con respecto a la tensión y la frecuencia de entrada, cuando lo ideal es que solo varíe con la frecuencia de entrada. Detector de relación. Este es muy parecido al discriminador de Foster, solo que el diodo de Gauss está al revés. También se agrega una resistencia RS y un capacitor CS a la salida. El objetivo de estos tres componentes es absorber las variaciones de voltaje de la entrada y no permiten que varíe la tensión de salida, dejando la tensión de salida dependiente solo de las variaciones de frecuencia de la entrada. Esta mejora termina resolviendo el único problema del discriminador de Foster, lo que indica que se obtendrá una demodulación óptima. Demodulador con lazo de fase cerrada. El funcionamiento de este circuito es sencillo. El lazo de fase cerrada, o PLL, comparará la fase de la FM con la fase de su oscilador controlado por voltaje interno, conocido como VCO. Como no son iguales, producirá un voltaje diferencial, es decir, un voltaje que es proporcional a la fase de ambas señales. Como el comparador de fase no es más que un multiplicador, el cual entrega la salida al producto cruzado de ambas señales, es decir, la suma y la resta de las frecuencias de las señales, se pone un filtro sintonizado a la frecuencia de resta. Luego de un amplificador, este voltaje llamado voltaje de error, entra al VCO, para modificar la frecuencia de oscilación del mismo. Luego se vuelve a comparar, y el ciclo comienza de nuevo. Luego de varios ciclos, la frecuencia del VCO será igual a la frecuencia de la portadora de la FM. A partir de acá, cualquier variación de la frecuencia de la señal de FM dará un voltaje de error que es proporcional a ese cambio. Este voltaje de error es el que obtenemos a la salida, y es la señal de información ya modulada. Realizar un circuito PLL de manera discreta es muy complicado, por lo que se usan circuitos integrados, como el XR2212, que se ve en pantalla, o el CD4046.
En la hoja de datos de los mismos, nos proporcionan aplicaciones como demoduladores o sintetizadores de frecuencia.